Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Educativas del Mundo. Soy Rubén Carrasco, profesor, magíster, comunicándome con usted desde la hermosa ciudad de La Serena en la región de Coquimbo, en Chile. Bienvenidos a todas y todos desde cualquier lugar del mundo. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su apoyo constante y su presencia fiel en cada episodio. Su atención y participación en la discusión y reflexión de los temas educativos que abordamos con los suyos, con sus compañeros de trabajo, son fundamentales para nosotros. Expandimos el conocimiento, expandimos la situación que nos preocupa y que de alguna forma en este análisis y en estas reflexiones logramos tomar decisiones que van a ir siempre en beneficio de toda la comunidad educativa. ¿No le parece a usted? En este espacio compartimos temas provenientes de diversos organismos mundiales o nacionales, así como las voces de especialistas educativos a nivel global o nacionales. Analizamos políticas públicas que impactan la formación y educación de nuestra sociedad, con un enfoque particular en Chile. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy. En esta oportunidad les compartimos una reflexión acerca de los educandos, de quienes reciben nuestra labor docente, curricular y pedagógica y un sinfín de sabiduría afín. Los estudiantes, en cualquiera de las etapas de su vida. Deseamos compartir con usted sobre las generaciones humanas en este mundo en constante evolución y su incidencia en la gestión curricular, pedagógica, administrativa y de recursos en las comunidades educativas actuales, particularmente en nuestro país. Nos llamó la atención, y con toda razón, un documento de la UNESCO, que enseguida le daré los detalles. Al revisar sus declaraciones y orientaciones, tomé conciencia de cómo los organismos internacionales desempeñan sus labores de liderazgo en un plano de vanguardia, es decir, muchas veces antes que gran parte de los propios países que se encuentran bajo su alero. Preocuparse acerca de la evolución o también de la posible involución de la raza humana proporciona ciertas señales de un progreso sostenido o no, observando el perfil de los pueblos, sus contextos socioeconómicos, geográficos, culturales, valóricos, actitudinales, entre otros, y que se traduce en nuevas formas de actuar y vivir, especialmente las nuevas generaciones. Por ende, la formación humana de esos grupos etarios tempranos, más su educación formal, deben revisarse constantemente y con sentido de responsabilidad humana, social, nacional e internacional, para efectuar las profundas modificaciones y adaptaciones del sistema de vida imperante, de acuerdo a las nuevas condiciones que presentan las generaciones nacientes, y no al revés. Quizás sea esta conclusión la que genere innumerables roces, incomprensiones, intolerancia, incluso agresiones y violencia en sus diversas expresiones, entre grupos etarios opuestos y a todo nivel, entorpeciendo el avance natural del tan ansiado progreso de los pueblos. En el primer paso de esta básica reflexión, les comentamos que hemos revisado la versión proveniente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cual proclamó solemnemente el 12 de noviembre de 1997, a inicios de la generación Z, una declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. En esta declaración se manifiesta que el destino de las generaciones venideras depende en gran medida de las decisiones y medidas que se tomen hoy y que los problemas actuales, comprendidos la pobreza o el subdesarrollo tecnológico y material, el desempleo, la exclusión, la discriminación y las amenazas al medio ambiente, deben resolverse en beneficio de las generaciones futuras también. Todavía son temas candentes que estamos viviendo en la actualidad, y ellos ya lo tenían absolutamente fijados a fines del siglo pasado.
Por otra parte, este documento exterioriza el convencimiento de que existe una obligación moral de formular para las generaciones presentes unas reglas de conducta que se inscriban en una perspectiva amplia y abierta al porvenir, estableciendo 12 artículos que sostienen sus compromisos. ¿Cuánto se ha logrado de todo aquello? Revíselos. Está disponible esta declaración. Recuerde, es de la UNESCO. Se llaman Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. Entre estos artículos, y solamente por una cuestión de tiempo, vamos a destacar el número 3. Y se ajusta precisamente a la presente edición de Voces Educativas del Mundo, de acuerdo a la temática que queremos conversar con usted. Y este artículo nos habla de la responsabilidad intergeneracional. Aquí, como les decía, se destaca la importancia de asegurar la continuidad de la humanidad respetando la dignidad humana. Esto implica un compromiso profundo con la protección y preservación de las condiciones que permitan a la existencia humana tanto desde un punto de vista ético como práctico. Establece un principio fundamental. La humanidad tiene la obligación de proteger el planeta y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Pero ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo se transforma en un tema que puede generar directrices y a su vez bajarlas a las distintas comunidades del mundo para que a su vez entonces comience la acción definitiva y podamos revertir toda la destrucción, todo el desastre que se ha generado hasta el día de hoy en nuestro planeta, por ejemplo desde el punto de vista ecológico? Pero hay mucho más. Vamos al siguiente escalón. En este segundo escalón de conversación con usted, estimada oyente, le invito entonces a reconocer aquellas características propias de las generaciones que nos han acompañado a través de la historia moderna y su estilo de aprender el conocimiento que nos rodea. ¿Se identifica usted con aquella a la cual pertenece de acuerdo a su rango etario? Escuchemos atentamente. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo del surgimiento de diversas generaciones, cada una con sus propias características, valores, intereses y formas de interactuar con el mundo. Desde las primeras generaciones de cazadores-recolectores hasta las actuales generaciones inmersas en la era digital, cada grupo ha dejado su huella en el desarrollo de la sociedad. Les comparto entonces brevemente acerca del perfil de cada generación. La primera que vamos a tocar en esta oportunidad se refiere a la generación silenciosa, aquella que se ubica en el tiempo entre los años 1928 a 1945. Estamos hablando entre las dos guerras mundiales del siglo pasado. Y de las personas que actualmente nos acompañan en este mundo todavía, estamos hablando de personas que tienen entre los 58 y los 96 años. ¿Cómo son ellos? ¿Cuál es su perfil? Bueno, ellos fueron forjados por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, independiente del lugar donde se encontraban viviendo. Valoraban el trabajo duro, la austeridad y la lealtad. Se adaptaron gradualmente a la tecnología y buscaron la educación continua para mantenerse actualizados. Había una preocupación por aprender, y de manera muy seria. Seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos con los baby boomers, personas nacidas entre los años 46 y 64 del siglo pasado. Son aquellas personas que hoy día tienen entre los 60 y los 78 años. Estas personas experimentaron la expansión económica y la apertura social tras la Segunda Guerra Mundial. Era una generación optimista, adaptable al cambio y valoraban la estabilidad laboral. Preferían métodos educativos más bien tradicionales y presenciales. Y a continuación viene la generación X, aquellos nacidos entre 1965 y 1980. Personas que actualmente tienen entre los 44 y 59 años de edad. Esta es una generación conocida como la generación de la transición y la individualidad. Personajes independientes, autosuficientes y pragmáticos. Viven la transición de lo analógico a lo digital y buscaron un balance entre la vida personal y la profesional. Ellos prefieren métodos educativos balanceados, combinando presencialidad con algunas opciones online.
Uno podría decir, sí, pero es que en esa época todavía no teníamos una fuerte influencia tecnológica. Es cierto, pero ellos empezaron a descubrirla en la medida que el desarrollo empezó a fluir en sus vidas. Y les pareció muy atractivo. Les fue fácil enganchar con ella. Especialmente los más jóvenes, los que hoy día, como decíamos, tienen entre los 40 y los 50 años. Posteriormente a ello, desde el año 81 hasta el 96, nacieron personas que se categorizaron como millennials, los famosos millennials. Personas que hoy día tienen entre los 28 y los 43 años. Son la fuerza viva y más potente laboral que se encuentra en nuestro país y que, bueno, esto también a nivel mundial, y los encontramos como los primeros nativos digitales, quienes valoran la experiencia, la flexibilidad laboral y la conciliación entre la vida personal y profesional. Interesados en tecnología, sostenibilidad y desarrollo personal. Prefieren la educación más bien tecnológica, con métodos interactivos y absolutamente colaborativos. Totalmente distinto a las anteriores. ¿Se dan cuenta cómo hemos ido evolucionando? Luego de este singular grupo etario, nos encontramos aquí con la generación Z. Personas que nacieron entre los años 1997, ya terminando el siglo XX, y comenzando el nuevo siglo hasta el 2012. Son jóvenes y muy jóvenes, puesto que todavía están cursando la enseñanza media o están cursando alguna formación profesional en alguna casa de estudios superiores. Son personas que pueden tener desde los 12 años hasta los 27 años. Podríamos decir de ellos que son nativos móviles, con conciencia social, buscando autenticidad, diversidad e inclusión. Están interesados en la innovación tecnológica, el activismo social y el entretenimiento digital. Prefieren aprendizajes autodirigidos con interactividad y recursos multimedia. Y no podemos dejar de hacer un paréntesis aquí para agregar, como lo publicara Radio Bio Bio, en un artículo escrito por la periodista Denise Charpentier, referente a la ambición silenciosa, o por qué los jóvenes ya no quieren ser jefes o ascender en el trabajo. Nos pareció muy interesante de sumarlo a este comentario que estamos haciendo el día de hoy para también compartirlo con ustedes y piensen precisamente en estos alumnos que tenemos hoy día en clases. ¿Cuál es la perspectiva personal que tienen? ¿Cuál es la visión de mundo que tienen ellos? Fíjense que ustedes pueden sacar por conclusión que esta generación Z de la cual estamos hablando está redefiniendo el concepto de éxito profesional, poniendo el foco en el bienestar personal y la realización individual. En un giro inesperado, los jóvenes de hoy están desafiando la tradicional carrera hacia la cima corporativa. La generación Z, marcada por la pandemia y la observación de sus mayores, prioriza el bienestar personal y el equilibrio vida-trabajo por sobre los ascensos y los altos salarios. Este fenómeno, conocido como ambición silenciosa, ha generado un nuevo panorama laboral. Y en breve se lo explico. Según expertos, los jóvenes valoran más la salud mental, las relaciones personales y la flexibilidad laboral. La psicóloga Jennifer Conejero señala que esta generación ha visto cómo la búsqueda incansable del éxito profesional puede perjudicar otras áreas de la vida, lo cual los jóvenes no están dispuestos a sacrificar. Las empresas, por su parte, enfrentan un desafío: adaptarse a estas nuevas expectativas. Para atraer y retener talento, deben ofrecer entornos de trabajo más flexibles, oportunidades de desarrollo personal y culturas organizacionales más inclusivas. Cerramos este paréntesis y dejando estos antecedentes para vuestra reflexión acerca de cómo la empresa deberá quizás reconfigurar su estructura de poder y las condiciones laborales que acuerden, por un lado, establecer metas efectivas a un alto nivel de productividad con este grupo etario, con esta generación Z, y por otro lado, importantes beneficios para el personal y colaboradores que incrementen su calidad de vida. Para eso, este grupo etario tiene temple para afrontarlo. Considere usted que también está la ley 21.643
también llamada Ley Karim, que es otro aliciente y triunfo de una generación que busca desempeñarse en un lugar de trabajo con un ambiente laboral libre de violencia, asegurando la dignidad y el respeto hacia todos los trabajadores. Y así llegamos a la generación Alfa, aquellos nacidos entre el 2013 y el 2025, es decir, recién el próximo año. Estamos hablando de todos nuestros niños, desde 0 años o 1 año si usted lo prefiere, y 11 años. Son los que están en toda la preescolaridad y en la educación general básica prácticamente. Son nativos de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Están aún en formación, evidentemente, pero se espera que sean creativos, adaptables y tecnológicamente competentes, interesados en tecnología avanzada, robótica y sostenibilidad. Prefieren educación interactiva con adaptabilidad tecnológica. E incluso es más, fíjese usted que ya se tiene planificado cuál va a ser la generación beta, aquellos que van a nacer en el próximo decenio, hablando desde 2025, 2026 hasta 2035. Evidentemente, aún no han nacido, pero se estima que serán aún más intuitivos, conectados y globales. Se espera que sean altamente creativos, emprendedores y con gran capacidad para resolver problemas. ¿Qué le parece todo esto? Y si ahora analizamos esta realidad humana desde la perspectiva netamente educativa, ¿qué piensa usted acerca de las orientaciones actuales que tienen las bases curriculares vigentes? Aquellas sobre las cuales nuestras niñas, niños y jóvenes están aprendiendo en los establecimientos educacionales en Chile. Y aquellas bases que se pretenden promulgar desde el Consejo Nacional de Educación a fin de año. Los responsables de la educación chilena tendrán en consideración estas características, por ejemplo, de las generaciones Z, de la generación Alfa y de la Beta, porque aunque no hayan nacido, están por nacer. Y estas actualizaciones curriculares y pedagógicas, evidentemente que están siendo dispuestas para ellos y ellas. Y una clara noción, a su vez, de la proyección de desarrollo del capital humano chileno, también tendrán claridad aquellos que son las autoridades actuales del Estado chileno. Le dejo la interrogante para su reflexión y para cuando usted tenga que tomar decisiones importantes al momento de elegir a los futuros líderes de nuestro país. En medio de todos estos perfiles mencionados para describir a las generaciones humanas que han caracterizado a gran parte del siglo XX y el primer cuarto del siglo actual, nos encontramos con un tema abordado de manera muy singular en el sitio web plazapodcast.valenciaplaza.com y que desarrollan el tema de la generación de cristal. ¿Usted ha escuchado esta denominación? ¿Le hace sentido con alguna generación de las ya comentadas? ¿Será parte de los millennials? ¿Será parte de la generación Z particularmente? Usted tiene el tiempo y el espacio para discutirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas de trabajo. Se lo compartimos en términos muy generales para que también posea una idea más acabada de estos, entre comillas, seres de cristal. Fíjese usted que la exdiputada del Parlamento de Cataluña y filósofa española Montserrat Nebrera acuñó el término generación de cristal, describiendo la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes contemporáneos, afectados por una crianza sobreprotectora. Esta generación muestra una baja tolerancia a la crítica y a la frustración, exigiendo constante reconocimiento, debido a una autoestima insegura y marcada indecisión. Esta sobreprotección proviene de padres que vivieron épocas de carencia y adoptaron una crianza autoritaria. En la actual sociedad occidental podemos observar la prolongación de la adolescencia, la presencia social y la cultura del consumo, los cuales exacerban su fragilidad. Las redes sociales, aunque brindan escape, también afectan negativamente su percepción de la realidad. No obstante, esta generación destaca por su flexibilidad y apertura en temas de orientación sexual e identidad de género, y su sensibilidad hacia problemáticas sociales y ambientales. Sin embargo, preocupan la falta de rebeldía, el conformismo y las relaciones digitales superficiales, que desafían su empatía y conexión interpersonal.
En resumen, podríamos decir que la generación de cristal enfrenta desafíos emocionales y sociales, pero posee el potencial de liderar cambios significativos si se fomenta la resiliencia y la autonomía personal. ¿Qué opina de todo esto? Tendrá que ver también los aspectos que tienen que ver con las condiciones que hoy día conocemos de las personas que son neurodiversas. Que ese es un tema también que deberíamos abordar en algún momento porque forma parte de las características humanas de la sociedad actual y futura, no solamente en los niños, sino que también en los jóvenes y en los adultos, que ya estamos viendo cómo se están desempeñando en sus labores diarias, en todo ámbito. Por lo tanto, desde esa mirada se considerará de alguna manera una serie de estos efectos o impactos que está teniendo esta generación de cristal que entrecruza las otras generaciones y que también generan una preocupación especial en las comunidades educativas. ¿Qué piensan los profesores al respecto? ¿Qué piensan los directivos docentes al respecto? ¿Qué piensan los sostenedores al respecto? ¿Qué pasa con toda la cúpula de educación respecto de este tema? ¿También se habrá incluido en esa consulta online? Pronto lo sabremos, cuando tengamos la promulgación de esta actualización curricular y pedagógica del Ministerio de Educación. De acuerdo a todo lo comentado anteriormente, nos parece que sería muy justo hacer un breve análisis también de esta relación entre las generaciones humanas y su incidencia en la gestión curricular, pedagógica, administrativa incluso, o de recursos en comunidades educativas actuales en Chile. En un mundo en constante evolución, la relación entre las generaciones humanas y su impacto en este tipo de gestión es un tema de creciente interés. Nosotros recurrimos a ciertos elementos que son documentos serios, investigados y logrado sus conclusiones a través de una serie de propuestas estadísticas, como el caso de la encuesta CACEN. Y hemos tomado la encuesta CACEN 2023 y diversos informes del Ministerio de Educación, los cuales proporcionan datos cruciales para comprender un poco estas dinámicas en Chile. Le planteo, sin ánimo de aburrirle con demasiados datos, algunas muestras de rasgos propios de las generaciones que se confrontan o se complementan en las diversas perspectivas a trabajar conjuntamente. Veámoslo desde un contexto generacional y educacional. Estas generaciones actuales en el sistema educativo chileno incluyen, por ejemplo, todavía a los baby boomers, ¿ya? Aunque sean cincuentones, ¿no? Todas estas personas, pero de todas maneras están todavía en una etapa importante de la vida de los cuales muchos de ellos están capacitándose mucho más. Pero ¿cómo lo hacen ellos en comparación con la generación X o los millennials, la generación Z principalmente? Vamos a tomar este grupo. Cada una de estas generaciones tienen características y necesidades específicas que afectan su interacción con el sistema educativo. Después vamos a hablar un poco qué es lo que pasa con la generación alfa y beta, de cómo se proyecta precisamente el trabajo con ellos. En primer lugar, hablaremos de la generación de docentes y administradores. Según los datos de la CACEN 2023, la mayoría de los docentes en Chile pertenecen a la generación X y los baby boomers. Esta corte de profesores tienden a valorar métodos más bien tradicionales de enseñanza y muestra resistencia a cambios tecnológicos abruptos, que es un poco la conclusión que saca el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en los documentos revisados. Todo esto al año 2023, así que más actualizado no puede ser. Por otra parte, también está la generación de estudiantes. Los estudiantes actuales, en su mayoría pertenecientes a los millennials y la generación Z, son nativos digitales que valoran la flexibilidad y el uso de tecnologías en el aprendizaje. Es una de las grandes conclusiones que saca el propio Ministerio de Educación. La integración de herramientas digitales y métodos de enseñanza innovadores, como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, se ha vuelto crucial para mantener su interés y mejorar su rendimiento académico. Así lo establece también más de algunos de los autores consultados. Veámoslo desde la perspectiva ahora de la incidencia en la gestión curricular. La gestión curricular debe adaptarse para satisfacer las necesidades diversas de estas generaciones.
La CACEN 2023 revela que el 65% de los docentes considera que los planes de estudios actuales no responden adecuadamente a los desafíos del siglo XXI, lo que subraya la necesidad de una actualización curricular que incorpore competencias digitales y habilidades blandas. Eso el Ministerio de Educación lo tiene absolutamente claro. Además, la implementación de la Ley de Inclusión Escolar ha llevado a una mayor atención en la diversidad dentro del aula, promoviendo currículos que respeten las diferencias culturales o sociales y cognitivas de los estudiantes. Recordemos que está la Ley 20.845 del año 2015, que recién está teniendo un eco mucho más serio y asumido por las comunidades educativas. ¿Qué pasa con la gestión pedagógica? De acuerdo a los datos consultados, la encuesta CACEN 2023 muestra que el 58% de los docentes utiliza metodologías activas en el aula. Por lo menos ya es un poquito más de la mitad de los docentes que se confiesan estar haciendo uso de la modernidad. Utilizan el aprendizaje colaborativo, también hacen uso del aprendizaje basado en problemas. Estas metodologías, alineadas con las preferencias de aprendizaje de los estudiantes más jóvenes, ha demostrado mejorar la participación y el rendimiento académico, sin lugar a dudas. Y si nosotros damos un giro y lo vemos desde el punto de vista de la gestión administrativa, ¿qué pasa también ahí? Esta administración educativa también enfrenta retos generacionales. Los baby boomers y la generación X en roles administrativos tienden a priorizar estructuras organizacionales jerárquicas y muy tradicionales. Sin embargo, la necesidad de adaptarse a un entorno educativo dinámico ha impulsado la adopción de modelos de gestión más flexibles y participativos. Si no puedes contra ellos, únete. Por otro lado, hablamos de la gestión de recursos. Y esto es bien interesante, fíjese que la gestión de recursos en las comunidades educativas se ha visto influenciada por la brecha digital. La CACEN 2023 indica que el 72% de los establecimientos educacionales en zonas urbanas tiene acceso a Internet de alta velocidad, pero son 3 de 4 colegios, mientras que solo el 45% en zonas rurales cuenta con esta infraestructura. Y este es un dato proveniente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Menos de la mitad de los colegios tiene acceso en la ruralidad a la estructura tecnológica que hoy día se exige para modernizar la educación chilena. Esta disparidad afecta la equidad en el acceso a recursos educativos digitales, un componente que es esencial para el aprendizaje contemporáneo. Una primera conclusión que podríamos sacar en este momento, que la interrelación entre las generaciones humanas y su incidencia en la gestión educativa, particularmente en Chile, es multifacética. La encuesta CACEN 2023 y los informes del Mineduc basados en políticas públicas destacan la necesidad de una gestión curricular, pedagógica, administrativa y de recursos adaptativa y equitativa. Integrar tecnologías, actualizar currículos y promover metodologías pedagógicas activas son pasos esenciales para responder a las demandas de las generaciones actuales y futuras. La evolución constante del entorno educativo requiere un enfoque proactivo y colaborativo para asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes. Y aquí, cerrando, podríamos decir entonces que, si bien es cierto, se pretende que cada 10 años se haga una revisión curricular y pedagógica, a mí me da la impresión que ya lo vamos a tener que ajustar también y hacerlo en menos tiempo. Precisamente porque el avance tecnológico nos exige una mayor celeridad en este aspecto de evaluación de todos los sistemas que componen el Sistema Nacional de Educación. Lo tenemos que hacer porque el desarrollo tecnológico avanza día a día. Por lo tanto, esperar 10 años es como hacer un recuento desde la prehistoria hasta los últimos hechos y recién efectuar un cambio. Y ha pasado demasiada agua bajo el puente. ¿No está de acuerdo usted conmigo? En este minuto quisiera hacer un espacio de especial relevancia respecto de la relación entre la naciente generación alfa, que ya existen, y la futura generación beta en la gestión educativa en Chile. En este mundo en constante evolución, las generaciones emergentes, alfa y beta, están destinadas a redefinir el panorama educativo. La encuesta CACEN 2023 y el Ministerio de Educación
proporcionan datos valiosos para entender cómo estas generaciones impactarán la gestión integral en las comunidades educativas chilenas. ¿De qué manera estarían afectando de acuerdo a las características de la generación alfa y beta que ya anunciáramos en escalones anteriores de la conversación? Decíamos que la generación alfa incluye a niños nacidos desde el 2010 hasta mediados de la década del 2020, mientras que la generación beta se proyecta para aquellos nacidos a partir del 2025. ¿Ok? Hasta ahí ya todo el tema es conocido. Estas generaciones se caracterizan por su inmersión en la tecnología desde una edad temprana y su habilidad para adaptarse rápidamente a cambios tecnológicos y sociales, como lo dicen muchos autores y especialistas en educación a nivel mundial. ¿Cuál sería la incidencia en la gestión curricular? Bueno, de acuerdo a la encuesta CACEN 2023, indica que un 68% de los padres de la generación alfa considera crucial la inclusión de competencias digitales y programación en el currículo escolar. Este dato, proveniente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, subraya la necesidad de una actualización curricular que no solo incluya habilidades tecnológicas, sino que también competencias blandas, como la creatividad y el pensamiento crítico. Los informes del Mineduc destacan que la integración de la educación STEM, se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es fundamental para preparar a la generación alfa para futuros desafíos laborales. Se ha observado un aumento del 30% en la oferta de programas educativos con enfoque STEM en los últimos 5 años, de acuerdo a los informes del Mineduc. Y aquí quisiéramos hacer un nuevo paréntesis, para destacar este punto y comentarles lo que tiene que ver con STEM. ¿A qué se refiere entonces esta sigla? Como decíamos, a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y fue creada en los años 90 por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, con el objetivo de impulsar la competitividad del país en innovación y desarrollo. Varios países industrializados adoptaron este término para promover la ciencia, la tecnología y la innovación, combinando incentivos para la investigación, para el desarrollo, la educación superior y las industrias STEM. En el siglo XXI, la educación STEM se expandió desde la formación profesional y técnica hasta la educación escolar en todos los niveles. Este enfoque educativo pasó de ser un movimiento liderado por políticos y empresarios centrados en la productividad y la competitividad nacional a uno orientado a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en conocimientos y habilidades. Estas dos perspectivas han enriquecido el contenido, los métodos y los objetivos de la educación STEM, permitiendo distintas interpretaciones y enfoques para su implementación. Usted se preguntará, al igual que yo, ¿y cómo se ven impactados nuestros niños y niñas? La educación escolar va más allá de las disciplinas STEM y ha surgido otro enfoque, que es el STEM. Si uno lo quisiera decir en inglés es STEAM. Pero, de acuerdo a la sigla, esta ahora, además de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, integra las artes y el diseño en el currículo. Fíjese usted que, por ejemplo, Corea del Sur adoptó este enfoque para fomentar la creatividad en sus estudiantes y liderar la innovación a nivel mundial. El enfoque STEAM busca combinar el pensamiento lógico con la creatividad, desafiando la supuesta dicotomía entre ambos. Las pruebas de la OCDE muestran que las niñas suelen tener un bajo desempeño en ciencias y en matemáticas, pero se sienten más seguras en áreas creativas. Por eso, la integración de artes y ciencias puede ayudar a cerrar esta brecha de género. La educación STEM promueve la interdisciplinaridad, ya sea a través de asignaturas individuales o integrando varias disciplinas. Países como Japón, Gran Bretaña y Alemania han trabajado en la integración de disciplinas en las ciencias, en las matemáticas, en la tecnología. La ingeniería y la tecnología se combinan con las ciencias naturales para reflejar la importancia de comprender el mundo creado por el hombre y el natural. Las matemáticas se consideran el lenguaje de la ciencia y las artes como un componente de su expresión, lo que lleva a una mayor interdisciplinaridad en la educación STEM. El objetivo final de este tipo de educación
es ayudar a los estudiantes a comprender la relación entre las diferentes disciplinas y sus aplicaciones en el mundo real. Recordemos que el mundo es un todo en el cual estamos todos insertos, incluyendo todos los tipos de saberes. No formamos un set de nichos aislados, separados, ¿verdad? Se fomenta también acá el aprendizaje activo, experimental, a través de metodologías, de proyectos, donde se mezclan las disciplinas, por ejemplo. La educación STEM, la primera de la cual hablábamos, se define entonces como un enfoque interdisciplinario donde los conceptos académicos se aplican en contextos del mundo real, conectando la escuela con la comunidad, el trabajo y la industria global, para desarrollar la alfabetización STEM y competir en la nueva economía. Retomamos la cuenta mediante la gestión pedagógica de las generaciones alfa y beta. La metodología pedagógica debe adaptarse a las características de estas generaciones. Según los datos de la CACEN 2023, el 72% de los docentes considera que la enseñanza personalizada y el aprendizaje basado en proyectos hoy en día son esenciales para captar el interés de la generación alfa. Las herramientas digitales, como plataformas de aprendizaje en línea, realidad aumentada y gamificación, son cada vez más comunes en las aulas. Estudios demuestran que estas tecnologías mejoran la participación y el rendimiento académico de los estudiantes alfa. Desde la perspectiva de la gestión administrativa, las generaciones alfa y beta requerirán un enfoque más flexible y dinámico, porque lo que nos indica la CACEN revela que un 55% de los directores escolares ya están implementando estrategias de gestión más ágiles, como la toma de decisiones participativas y el uso de datos para la mejora continua. La administración educativa deberá entonces centrarse en la formación continua del personal docente para asegurar que puedan manejar nuevas tecnologías y metodologías pedagógicas efectivas para estas generaciones. Y finalmente hablamos de la gestión de recursos. La brecha digital sigue siendo un desafío significativo. Claro, porque CACEN 2023 muestra que el 80% de los estudiantes en áreas urbanas tienen acceso a dispositivos digitales e Internet, comparado con solo el 50% en el mejor de los casos en áreas rurales. Esta disparidad debe ser abordada para asegurar una educación equitativa. El Mineduc ha iniciado programas de infraestructura tecnológica para equipar a las escuelas con las herramientas necesarias. Además, la inversión en capacitación digital para docentes se ha incrementado en un 40% en los últimos 3 años, de acuerdo a los informes que entrega el Ministerio de Educación el año recién pasado. ¿Qué podríamos decir entonces en definitiva? Toda esta información nos hace acordar precisamente este ajuste, esta actualización curricular y pedagógica de la cual hemos estado hablando incansablemente en los episodios previos de Voces Educativas del Mundo. Y aquí se menciona todo esto, en esa consulta, en esa propuesta que se está haciendo. Muchas de estas temáticas ya están siendo incluidas, precisamente porque las generaciones también han ido cambiando, se han ido modificando, han ido evolucionando. La relación, por ejemplo, en el caso de las más jovencitas, incluso de los que están por nacer en estas generaciones alfa y beta, y su incidencia en la gestión educativa en Chile es todavía compleja y multifacética. Como les decíamos, la encuesta CACEN y los informes del Mineduc resaltan la necesidad de adaptar estas gestiones o estos tipos de gestión, como usted prefiera llamarlos, para satisfacer las demandas de estas nuevas generaciones. Pero hay que integrar tecnologías avanzadas, actualizar estos currículum muy claramente, muy detalladamente, y promover metodologías pedagógicas innovadoras, los cuales se tienen que transformar en los pasos esenciales para asegurar una educación de calidad que prepare a los estudiantes para el futuro. Pero me pregunto, ¿y las profesoras y los profesores que se están formando profesionalmente en las casas de estudio superior ya traen incorporados en sus planes de estudio este tipo de realidad a la cual estamos actualizando en este año 2024? Me da la impresión que no. Por lo tanto, van a tener que capacitarse. Ahora, ¿cuál podría ser también, por otra parte, un atenuante en este sentido? Es que pertenecen a las generaciones actuales, ¿verdad? Por lo menos son de la generación Z. Esta cuenta académica presenta un análisis entonces prospectivo basado en datos actuales,
ofreciendo una visión integral sobre cómo las generaciones alfa, beta influirán en la gestión educativa en nuestro país. Estimadas y estimados oyentes, estamos llegando al final de este episodio, donde hemos explorado un tema que nos invita a la reflexión profunda, la generación actual y su relación con la educación. Nuestras generaciones, de los diferentes grupos etarios, ¿cómo van tomando toda esta relación que se presenta con la educación actual? ¿Cuál de hecho es su propia visión de la educación actual? ¿Cómo la perciben? ¿Cómo harían las transformaciones? ¿Habrán considerado precisamente quiénes son los protagonistas de ese aprendizaje? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son las perspectivas personales que tienen? Aunque sean pequeños de 5, de 6 años, ¿conocen realmente qué es lo que quieren? ¿Cómo quieren aprender? ¿Qué les rodea? ¿Qué les hace sentido de vida como para motivarse y poder realmente sentirse agradados con un nuevo estilo de aprendizaje? No porque sean pequeños no saben pensar, no saben sentir, no saben tener emociones. Muy por el contrario, son personas altamente valiosas que incluso debemos considerar aquellas que están por venir y tenerles ya un contexto educativo adecuado a sus propias necesidades. Cada vez que hablamos de educación, estamos hablando de construir el futuro. Y este futuro lo construimos juntos. Padres, profesores, estudiantes. Todos somos piezas clave en este gran rompecabezas. Todos somos importantes, porque todos somos seres humanos. No se pierdan los próximos episodios, tendremos más invitados especiales y conversaciones que nos harán pensar y crecer. Gracias por escucharnos. Soy Rubén Carrasco y los invito a seguir construyendo un mundo mejor a través de la educación. Hasta la próxima.